Buen día, mi nombre es Carlos Adrián Ramírez Ojeda, estudiante en la licenciatura de Derecho en la Universidad de Desarrollo Profesional, UNIDE. A continuación, como tercera actividad de la materia Teoría del Estado, impartida por el maestro Carlos Alberto Valdés Ramírez, me complazco en presentarles de manera breve y concreta las bases de la teoría y su importancia en la sociedad. Primeramente, la designación de teoría política compone el conjunto de conocimientos que derivan de la preocupación por comprender el fenómeno político, entendido como aquella actividad humana que concierne a la vida en común, es decir, aquello que podemos entender como lo público. A su vez, y en la medida en que efectivamente humana esa vida en común no puede ser sino evaluada, se trata de un tipo de conocimiento sometido explícita o implícitamente a la siguiente premisa. El fenómeno político expresa y pone en movimiento una tensión inherente, que puede ser explicitada como lo que acontece entre lo que es y lo que debe ser. Dicho de otro modo, ¿acaso existe un teórico político que no se refiera de un modo u otro al tópico de la ciudad perfecta? En tales términos, entonces, la teoría política viene a ser una suerte de enjuiciamiento crítico de la vida en común. En vista de ello, pretende responder a las interrogantes tales como las siguientes. ¿Debe prevalecer la razón, la fuerza o el consentimiento en la vida común? ¿Cuál de esas energías orienta mejor hacia el tipo de vida que juzgamos más idóneo o mejor? La teoría política es simultáneamente un modo de enfrentar, definir, conceptualizar y comprender fenómenos y también un modo de dialogar con la comunidad de quienes comparten esa empresa. La teoría de sistemas fue introducida a la ciencia política partiendo especialmente de la cibernética, como teoría de los sistemas autorreguladores que se encuentran en un intercambio de entrada y salida de información con su entorno. Descripción: un campo parcial esencial del proceso de investigación de la ciencia política. A través de ella se captan de manera ordenada los estados de cosas sociales y empíricos y se canalizan a la reflexión teórica. El método de diferencia, principio de comparación dentro del método comparativo que dirige la elección de los casos investigados. Estos son diferentes o no análogos respecto a las variables dependientes y las independientes, y homogéneos o análogos respecto a las variables contextuales. El método de concordancia, dentro del método comparativo, el principio de comparación que dirige la elección de los casos, las variables contextuales son las más heterogéneas y son considerados constantes para evitar influencias en las variables investigadas. La teoría. No es fácil contestar la pregunta de qué es la teoría. El concepto de teoría se encuentra siempre integrado en una preconcepción específica. De ella resulta un mundo complejo de conceptos en el que compiten diferentes concepciones de teoría entre sí. Falsificación: proceso o resultado que contradice científicamente afirmaciones, hipótesis o teorías. El sistema político, remitimos al lector al capítulo 2 del presente volumen. Aproximación científica específica al objeto de investigación, que consiste en un sistema de reglas que combina coherentemente elementos de teoría, método y técnica de investigación. El método designa el camino o los caminos del procedimiento para llegar a conocimientos científicos o resultados prácticos. Esto incluye todas las reglas e instrucciones para la acción, los medios de investigación y procederes técnicos con cuya ayuda se puede atacar un determinado problema, desarrollar un determinado enfoque, aplicar, verificar o producir una determinada teoría, y con ello alcanzar un determinado objetivo de investigación o de conocimiento. Paradigma. En un sentido metodológico se refiere bien al hilo conductor, bien a la muestra para la realización o replicación de investigaciones o de experimentos empíricos. En un sentido amplio significa explicación general, visión predominante que estructura el proceso de reconocimiento, interacción y de decisión. Generación. En las ciencias sociales comprende además de un conjunto de personas que viven en un lapso de tiempo determinado, con su idiosincrasia anímica y espiritual específica, la meramente demográfica, la igualdad de edad, la sociológica, para la cual se requiere comprobar modos de orientación y comportamiento homogéneo. Tipo ideal: un constructo
racional de la forma para que jamás se halle en la realidad. Socialismo. Su núcleo radica en la reorganización del orden económico a través de la superación de las relaciones capitalistas, de clase, de propiedad y de explotación a favor de una economía dirigida de manera socialmente racional y ordenada de manera igualitaria, como fundamento de una emancipación social y política concebida en términos amplios. La modernidad. Concepto cuyo significado oscilan entre actual como lo contrario de anterior, nuevo como lo contrario de viejo y provisional como lo contrario de eterno. Planificación. Forma de planificación política introducida en Francia en 1946 y practicada especialmente durante las décadas de 1950 y 1960. Que contribuyó esencialmente a la ampliación y modernización tecnológica de la economía nacional francesa. Las teorías de regulación. Las teorías de la regulación politológica se ocupan de la configuración conceptualmente orientada del entorno social por medio de instancias públicas. En cambio, la teoría de la acción se refiere a los enfoques explicativos de las ciencias sociales que fueron desarrollados en el transcurso del siglo XX. En la sociología, antropología, psicología y las ciencias económicas. Ponen en el centro el comportamiento internacional e interpretativo de actores individuales y colectivos y deducen los fenómenos sociales primordialmente las intenciones, definiciones de situación, acciones e interacciones de los actores, a diferencia de los conceptos estructuralistas o de teorías sistemáticas. El constructivismo. Concepto que se aplica a dos planteamientos de fundamentación teórica con efectos interdisciplinarios, pero que se diferencia uno de otro. Ambos planteamientos tienden a evitar los modelos de fundamentación metafísica y comparten un interés de fundamentación epistemológico y metodológico, que apuntan a las construcciones como elementos sistemáticamente estructurados en sí mismos y transmitidos operacionalmente. La evolución, el desarrollo, desenvolvimiento, el cambio gradual de las estructuras fundamentales que es comprendido como desarrollo hacia un nivel superior y frecuentemente como dirigido hacia un fin. El mundo de la vida, el horizonte de experiencia cotidiano y campo de acción del ser humano, en especial se refiere a un acervo legado a través de la cultura, transmitido a través del lenguaje, de conocimiento y esquemas de interpretación que dirige la definición de la situación y las acciones de los actores. El cambio de valores se refiere al cambio de orientaciones valorativas sociales fundamentales. De esta forma comprende un área importante del cambio cultural. Sociedad civil, una esfera de acción colectiva y de discursos públicos que actúa entre el ámbito privado y el Estado. Su núcleo organizativo está conformado por una diversidad de asociaciones plurales, incluso en competencia, que organizan sus asuntos de manera relativamente autónoma y expresan sus intereses tanto materiales como no materiales. Democracia, modelo normativo de democracia que apuesta por la capacidad de convencimiento de las consideraciones y conclusiones sistemáticas en el debate público y por una acción de los ciudadanos orientada por la comprensión y la comunicación. Justicia, en la filosofía occidental desde Platón y Aristóteles, una reconocida idea moral que guía el derecho, el Estado y la política, y en cuanto a virtud cardinal también a los individuos. Teoría de la elección racional, familia de teorías que explican la realidad política, económica y social a partir de las acciones racionales de individuos, bajo el punto de vista del análisis costo-beneficio. Teoría empírico-analítica en el sentido de la ciencia política, metateoría, es decir, una posición fundamental de teoría de la ciencia, de acuerdo con la cual el conocimiento científico se basa en la experiencia en el sentido de la observación, descripción, medición y explicación, de acuerdo a la concepción de la ciencia como se da en las ciencias naturales.